El amor construye. Ese es el título de la reflexión que hoy quiero compartir con ustedes. Dios es amor, así lo dice o así lo declara Primera de Juan 4:8. Así es que todo lo que Él hace, todos sus consejos, todo lo que hace por nosotros en nuestro favor, lo hace para construir, nunca para destruir. A veces, cuando tenemos una lectura ligera de la Biblia, superficial de la Biblia, llegamos a la conclusión de que Dios parece a veces más un destructor que un constructor. Bueno, si ustedes pueden ver la serie en mi canal, la serie Entendiendo a Dios, ahí verán cómo Dios todo lo que hace lo hace con un propósito y el propósito es justamente basado en el amor y es la construcción de nuestra vida y la salvación. Bien, ¿qué construye Dios? Si el amor construye, y Dios es amor, ¿qué construye? Bueno, Dios va a construir en nosotros un carácter semejante al carácter de Cristo, un carácter que esté preparado para vivir en las moradas eternas, en la vida eterna, en el reino de los cielos. ¿Por qué quiero compartir este tema con ustedes? Un poco la idea de compartir este tema con ustedes provino al conversar no hace mucho tiempo, hace unos días atrás, con un joven que me dijo, él está estudiando la Biblia y yo le pregunté si él asistía a alguna iglesia. Y él me dijo, no. Y le dije, ¿por qué? O sea, estás estudiando la Biblia, no asistes a ninguna iglesia, ¿por qué? Y él dijo, porque no me voy a unir a ninguna, o no estoy unido a ninguna iglesia, porque no me gustan todas las normas y las leyes que tienen las iglesias que de alguna manera me prohíben hacer cosas que yo quiero hacer. Es interesante que este joven tiene una necesidad de Dios, porque por eso estaba estudiando la Biblia, buscando a Dios a través de las Escrituras, pero al mismo tiempo no quiere tener relación con la iglesia, y la iglesia, bueno, ustedes lo saben, fundada por Dios con el propósito de predicar el Evangelio para salvación. ¿Por qué? Porque sienten que las normativas y las leyes de la iglesia, que están en general basadas en la Biblia, en la palabra de Dios, son restrictivas, esclavizan en lugar de liberar, incluso destruyen nuestra personalidad o nuestros deseos o nuestras intenciones en lugar de sumar, en lugar de construir. Bueno, un poco en base a lo que este joven me dijo, yo dije, quiero mostrar cómo el amor de Dios construye en lugar de destruir, cómo el amor de Dios libera en lugar de esclavizar como muchos creen. Pero no voy a usar, y creo que esto tal vez sea, espero yo, la parte novedosa, no voy a usar los textos clásicos sobre el amor de Dios, ¿sí? Lo voy a presentar desde una perspectiva diferente y ojalá nos resulte muy útil. He orado para que eso sea así. Bien, quiero comenzar diciendo, un poco resumiendo la primera parte del mensaje, ¿sí? Pero esto lo voy a repetir al final de la primera parte. Y el resumen de esta primera parte, antes de desarrollarla, sería: Dios dejó una cantidad de leyes y reglamentos en la Biblia, ¿verdad? Con el fin de que su pueblo pudiera vivir en un ambiente favorable, en donde reinara la equidad, en donde reinara el equilibrio, la salud y el interés por el prójimo, ¿sí? Esta es la conclusión de la primera parte y voy ahora, de manera muy sencilla, mencionar o desarrollar la primera parte. Dios nos dejó una cantidad de leyes, muchas por cierto. Cuando uno lee el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se encuentra con que Dios dejó una cantidad de leyes, muchas. Creo que todo cristiano tiene que alguna vez leerlas, ¿sí? No digo que tiene que ser una lectura diaria de todos los días de tu vida, pero todo cristiano tiene que leerlas para tener una idea del plan que tenía Dios, de la amplitud y de la profundidad del plan que tenía Dios para Israel. Bien, por ejemplo, dejó leyes de salud. En Deuteronomio 23:13, por ejemplo, hay una ley muy interesante. El texto dice lo siguiente: tendrás también como parte de tu equipo una estaca, y cuando estés allá afuera, cavarás con ella y luego te volverás para cubrir tus excrementos. ¿Qué quiere decir? Que no podía haber, cuando uno iba al baño, no podían quedar los excrementos al aire. Había que
taparlos, había que enterrarlos. Esto era una ley de salud muy importante. Muchos siglos después, los seres humanos lo entendieron, ¿sí? Y es por eso que hoy tenemos redes cloacales o pozos sépticos para que las heces no estemos en contacto con ellas. Pero esto ya, fíjense, desde el momento en que Dios ya lo había dado. Otra ley de salud, por ejemplo, en Levítico 13 y 14, habla de cuarentena y aislamiento en relación a una pandemia, que era la lepra. En aquel tiempo la lepra no tenía cura, así que era una pandemia. Y ahí habla del aislamiento. Lo interesante de esto, ¿no? Interesante, es que este mismo Dios, que no mucho tiempo antes había abierto el Mar Rojo para que Israel saliera de Egipto y todos los otros milagros que hizo antes de eso, este Dios poderosísimo que hizo esos milagros, en lugar de curar esta pandemia, lo que hizo Dios fue dar leyes de salud, como la cuarentena, como el aislamiento, para que las personas no se contagiaran, ¿no? Vemos acá un equilibrio interesante. Que Dios tenga la capacidad de hacer milagros no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nuestra parte para cuidarnos, en este caso de enfermedades. Bien, un detalle interesante. También dejó leyes humanitarias. Por ejemplo, dejó leyes que tienen que ver con la trata de personas, pero voy a leer una solita. Por ejemplo, en Deuteronomio 23, 19, dice lo siguiente: no exigirás a tu hermano interés por el dinero, ni por los comestibles, ni por cosa alguna en la que se suele exigir interés. Leyes humanitarias, interesándonos por el prójimo, preocupándonos más por ellos que por nosotros. Entre otras cosas, también nos dejó leyes sociales. Hay una que me gusta mucho, que está en Deuteronomio 24:5, y que esta ley debería estar vigente. Dice el texto: cuando alguien esté recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre quedará en su casa durante un año para alegrar a la mujer que tomó. Esto es emocionante, esto es muy bueno. Cuando las personas se casaban, o sea, cuando un hombre y una mujer, una pareja se casaba, el primer año no trabajaba ni tenía la obligación el varón de ir a la guerra. La familia le construía una casa, es cierto que las casas si bien eran sencillas, pero le construían una casa y los mantenían y estaban un año de luna de miel. Increíble, esto debería estar vigente. Bueno, esta era una de las leyes sociales, pero hay muchas más, hay muchas más. Bien, también, por ejemplo, había leyes contra el delito. En ese caso teníamos leyes sobre la trata de personas, ¿sí? El secuestro para esclavizar a las personas. Esto está en Deuteronomio 24:7, después ustedes lo pueden leer. Otra de las leyes que encontramos dentro de las leyes contra el delito es la ley del talión, que intentaba equilibrar la respuesta ante una agresión. O sea, si yo a vos te daba una bofetada y vos me devolvías la agresión matándome, ese desequilibrio era terrible. Esto generaba o daba lugar a muchos abusos. Entonces, la ley del talión, ustedes la recordarán, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente, esto está en Levítico 24 del 18 al 20, tenía el objetivo de equilibrar, ¿sí?, la respuesta ante una agresión. Recuerden que estas leyes, mientras más duras parecen, revelan no el carácter de Dios, sino que revelan la dureza del pueblo. Mientras el pueblo más degradado estaba, necesita leyes más duras para poder ordenarlo. Esta era la realidad. Entonces las leyes, cuando leemos la Biblia, las leyes que nos parecen muy duras, sí, muy duras, no revelan el carácter de Dios necesariamente, sino que revelan la dureza del pueblo, y entonces justamente para llevarlos hacia un camino mejor, llevarlos hacia el orden social y de alguna manera generar un ambiente propicio para acercarlos a Dios, también hace falta una ley así de dura. Tenemos leyes alimentarias. Dios nos dejó leyes alimentarias. Por ejemplo, en Levítico 7, del 22 al 24, vemos que aquí dice Dios que no se debe consumir la grasa, algo que muchísimos años después se descubrió, digamos, lo nocivo del consumo excesivo de grasa, y Dios ya lo había anticipado aquí. En Levítico 11 tenemos también, dentro de las leyes alimentarias, tenemos también la selección de carnes, digamos, más saludables que otras, siempre en favor de una mejor alimentación y una mejor salud. Dios también nos dejó leyes ceremoniales, que son las que tienen que ver con todos los rituales del santuario terrenal. Sería muy largo de explicar, no es el objetivo de esta reflexión. En definitiva, vuelvo a la reflexión o a la conclusión que di al principio. Dios dejó una cantidad de leyes y reglamentos con el fin de que su pueblo pudiera vivir en un ambiente favorable que permitiera favoreciera
mi relación con Dios, donde reinara la equidad, donde reinara el equilibrio, la salud y el interés por el prójimo. Viviendo en un ambiente así de favorable, un ambiente socialmente favorable, un ambiente saludable, un ambiente en donde había amor al prójimo, interés por el prójimo, viviendo en un ambiente así, era más fácil relacionarse con Dios. Y finalmente, la relación con Dios tiene por objetivo la salvación. Juan 17:3 dice que la salvación es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Entonces, estas leyes, estos reglamentos, estas normativas, tenían por objetivo ordenar al pueblo, porque un pueblo que vive en medio del pecado, en medio del desorden, de la injusticia, es difícil que ese pueblo pueda relacionarse sanamente con Dios y es difícil adorar a Dios con fidelidad en esas circunstancias. Dicho esto como introducción, espero que no se hayan aburrido demasiado, traté de hacer lo más sucinto posible. Quiero que analicemos una relación que a mí me parece muy importante. La relación entre la ley que declara el pecado, la ley que disciplina el pecado y la manera en que Dios administró ambas leyes. Voy a dar un ejemplo para que sea bien sencillo de entender. Por ejemplo, el séptimo mandamiento, ¿sí? Dentro de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, el séptimo dice, no adulterarás, ¿sí? Bueno, aquí nos encontramos con que aquí la ley enuncia el pecado. Nos dice que el adulterio es pecado. Aquí está la ley que enuncia el pecado. Luego tenemos en la ley que Dios dio a Moisés, o lo que se llama como la ley de Moisés, que el que adultera tenía una condena de muerte y debía ser apedreado. Esto está en Levítico 20:10. Pero después vemos, o lo que tenemos que ver, que a mí esto es lo importante, es cómo Dios administró estas dos leyes. Y vamos a ver algún caso del Antiguo Testamento y algún caso del Nuevo Testamento. No demasiados para que no se haga largo. Por ejemplo, en el caso de David, esto está registrado en 2 Samuel del capítulo 11 al capítulo 12, versículo 25. Vemos cuando él, entabla una relación con una mujer casada, ¿sí? Betsabé. Ahí vemos que él cometió dos grandes delitos. Él adulteró y él asesinó. No voy a leer la historia, ustedes la pueden leer. Adulteró y mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé. Fue, asesinato. Ambos pecados tenían sentencia de muerte. O sea, David tendría que haber sido ejecutado por adulterio y ejecutado por asesino. O sea, había que haberlo matado dos veces, ¿sí? En pocas palabras. Sin embargo, cuando el profeta Natán le cuenta una parábola, una historia, y David se autocondena de alguna manera con lo que dice, lean la historia, está muy buena ahí en 2 Samuel capítulo 11 en adelante, lo primero que le dice Natán es, tú eres ese hombre, tú eres culpable porque esos mismos pecados has cometido vos. Y por otro lado, lo segundo que le dice el profeta Natán es, pero tranquilo, no morirás. Claro, y el profeta Natán se lo dice con justa razón. ¿Por qué? Porque justamente David sabía las consecuencias de ambos pecados. No morirás. Vemos que acá Dios administra, o sea, la relación que hay entre la ley que anuncia el pecado y la ley que condena o disciplina el pecado, y Dios lo administró de una manera diferente. Déjeme dar algunos otros casos y después lo explicamos. Si nos vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que cuando Cristo se encuentra con la mujer adúltera, esto está en Juan capítulo 8, Cristo tiene la misma actitud. Cristo no condena a la mujer a que se cumpla la ley que en el caso de adulterio, como ya vimos, era el apedreamiento. Lo notable es que Cristo no dijo, a ver muchachos, la ley de Dios ya ha caducado, el séptimo mandamiento ya no existe más. No dijo nada. Y de igual manera, Cristo no dijo, a ver, la ley que dice que hay que apedrear a los adúlteros ya caducó, ya no existe más. No, o sea, todo hace entender, todo hace parecer que cuando Cristo se enfrenta con la mujer, o lo hacen enfrentar con la mujer adúltera, todo hace parecer que esas leyes estaban vigentes. O sea, Cristo en ningún momento dice que no estaban vigentes, ¿sí? Ahora, Cristo no condena a la mujer. Cristo no dice que hay que apedrearla en cumplimiento de la ley. Es decir,
Cristo, al igual que en el Antiguo Testamento con David, notamos que aquí la aplicación de ambas leyes, de estas leyes, es diferente. Él tiene una interpretación y una aplicación diferente de estas leyes. ¿Qué notamos aquí? Notamos una evolución, un crecimiento en la manera en que Dios aplicó la sentencia y la disciplina por el pecado. Esta evolución, este crecimiento, tiene que ver justamente con el crecimiento en la vida espiritual, es decir, con el crecimiento en nuestra relación con Dios. En tiempos de Moisés, la aplicación de las leyes era más severa porque la vida espiritual del pueblo era muy pobre. Como dije anteriormente, el pueblo arrastraba creencias y hábitos paganos adquiridos en Egipto y se habían degradado muchísimo. Nosotros a veces no tenemos en cuenta ese punto, pero ese punto es clave. Ya en tiempos de David vemos esta evolución, vemos un crecimiento, porque el profeta Natán ya no aplica la disciplina como se aplicaba en tiempos de Moisés. Es decir, ¿cuál es la enseñanza clara? ¿Cuál es la enseñanza clave en esto? Nosotros observamos que si la sentencia, en este caso muerte por apedreamiento, en el caso del adulterio y del asesinato, que David cayó en ambos pecados, si la sentencia, si la ley que enuncia la sentencia o la disciplina por el pecado genera reflexión y arrepentimiento en el pecador, entonces no es necesario aplicarla, porque el objetivo de la ley no es destruir, sino redimir. Ezequiel 33:11 dice: pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. Según Romanos 7:12, la ley es santa, justa y buena. Estos tres atributos designan únicamente a Dios. ¿Sí? En la Biblia el único que es santo, justo y bueno es Dios. Entonces, esta ley, por ende, esta ley es una expresión del carácter de Dios. Visto de esta manera, el objetivo de la ley o de todas las leyes o de todas las normativas y los consejos de Dios dados en la Biblia no es destruir, sino redimir, sino salvar. Jesús lo que va a hacer, ya con antecedentes, tomando antecedentes del Antiguo Testamento, es que nos va a enseñar a interpretar y aplicar nuevamente la condena o la disciplina por el pecado. Por ejemplo, en el caso de la mujer con flujo de sangre, ¿sí? Esto está en Lucas 8, lo pueden leer después ustedes, del versículo 40 en adelante, Cristo nos enseña que si bien la mujer tenía que aislarse, porque la ley decía que si alguien tenía flujo, hombre o mujer, tenía que aislarse, eso estipulaba la ley, no por eso debía ser discriminada, no por eso debía ser segregada, no por eso debía ser ninguneada, diríamos hoy, digamos, en un idioma más lunfardo, no por eso debía ser separada y despreciada. Había que atender sus necesidades emocionales, espirituales, todas sus necesidades, aunque se cumpliera la ley, que eso era lo que no pasaba, por lo menos en tiempos de Cristo. Y hay un detalle importante también con el tema de la mujer adúltera. No se debe aplicar disciplina cuando la actitud y la motivación están equivocados. Por ejemplo, esto es importante. A esta mujer la querían apedrear, ¿sí? Eso queda claro. La traen en presencia de Cristo porque había sido encontrada en el acto de adulterio y querían ejecutar la sentencia de apedreamiento por adulterio, ¿sí? Bien, querían cumplir la ley, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasa? Querían cumplir la ley no con una actitud redentora, no. Querían cumplir la ley con una motivación equivocada. Querían cumplir, o sea, la motivación era entrampar a Cristo, ¿sí? Porque si Cristo decía que había que apedrearla, siguiendo lo que dice la ley, ¿sí? Como recién vimos, Levíticos 20:10, entonces los romanos iban a caerle a Cristo porque en ese tiempo, digamos, los judíos no podían ejecutar la pena de muerte sin autorización de los romanos. Y si Jesucristo decía, no hay que apedrearla, los judíos iban a decir, estás en contra de la ley de Moisés. Era una trampa que parecía perfecta, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo lo que nos enseña aquí es lo siguiente: cuando la actitud es equivocada, es decir, el cumplimiento frío de la letra de la ley, en lugar de redimir y salvar a la persona, porque ese es el objetivo de la ley, no hay que aplicarla. Y Cristo también me va a decir, cuando la motivación es equivocada, en este caso, entrampar a Cristo, en lugar de salvar a la persona, tampoco hay que aplicarla. Y esto es un detalle muy importante. Si esas son las circunstancias reinantes,
en el momento que tenemos que aplicar las leyes que anuncian, que declaran la disciplina contra el pecado, si esas son las circunstancias, nosotros no tenemos que disciplinar. Claramente no tenemos que disciplinar. ¿Por qué? Porque se pierde el objetivo redentor de la disciplina. Pero cuidado, no crean que a Jesucristo solo le interesaba perdonar. Cristo iba más allá del perdón. Porque, por ejemplo, a la mujer que fue encontrada en adulterio y que Cristo le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ella dice, no hay ninguno. Bueno, ni yo te condeno. ¿Y cómo termina la frase? Vete y no peques más. Es decir, a Cristo no solamente le importa perdonar, le importa muchísimo perdonar. De hecho, el perdón es la base de nuestra salvación, ¿verdad? El perdón en Cristo, en su sangre. Pero a Él le importa lo que viene después del perdón. Es decir, vete y no peques más. Esto también es muy importante para Jesús. Digo esto porque alguno puede pensar, bueno, con solo el perdón de Dios me es suficiente. Es cierto que técnicamente hablando, una vez que yo soy perdonado, yo ya soy salvo, ¿sí? Porque perdón y justificación en la Biblia son sinónimos. Pero ¿qué pasa? Si yo no permito que a partir del perdón, que el Espíritu Santo comience una transformación en mi vida, lo que en la Biblia se llama santificación, ¿sí? Santificación, entonces yo caeré muy fácilmente en el pecado tantas veces que después me costará volver a Dios para que me perdone. Entonces, a Cristo no solamente le importaba el perdón, también le importaba la vida que venía después del perdón. De ahí el consejo que Cristo le da a la mujer adúltera, vete y no peques más. Encontramos aquí un concepto de libertad. La ley y los reglamentos son instrumentos para liberarnos. Por eso Santiago en su carta va a llamar la ley de la libertad. En Santiago 1.25 encontramos esto. Llama la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque la ley está diseñada para liberarnos, no para esclavizarnos ni para destruirnos. Se esperaba que Israel ya tuviera la comprensión de cómo aplicar la ley, como la aplicó Cristo en su tiempo. Claro que se esperaba. ¿Por qué? Porque desde que Dios anunció la ley y la manera de aplicar disciplina a los que quebrantaban la ley en tiempos de Moisés hasta Cristo, se esperaba que un crecimiento espiritual que permitiera ir interpretando de manera más correcta o más exacta la aplicación de la ley, que es justamente lo que hizo Cristo. Vemos que hubo una cierta evolución en el caso de Natán, del profeta Natán con David, pero el que realmente nos va a enseñar cómo interpretar la ley y cómo aplicar la disciplina es Cristo. Ahora, ¿se esperaba que los israelitas supieran esto en tiempos de Cristo? Claro que sí. Y lo habrían logrado si ellos hubieran tenido un crecimiento espiritual en su relación con Dios. Pero cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos que en general, si bien en algunos momentos Israel estuvo bien en su relación con Dios, en general predominó la apostasía, predominó la idolatría, predominó el pecado, predominó no el crecimiento espiritual, sino el decrecimiento espiritual. Y claro, cuando no hay crecimiento espiritual, no se podían interpretar y aplicar las leyes como debería ser, como era realmente la voluntad de Dios. Pero Dios le dejó a Israel un indicio de todo esto, porque en Isaías 65 y 66 vemos un modelo de sociedad muy parecido al modelo del reino de los cielos, aunque estos capítulos se aplican al Israel si hubiese tenido un crecimiento espiritual y un acercamiento a Cristo. Muchas veces leemos estos capítulos y creemos que está describiendo el reino de los cielos. No, la primera aplicación, esto era una profecía condicional y su primera aplicación era Israel aquí en la tierra, porque el capítulo 65, versículo 20, habla de la existencia de la muerte y del pecado, aún en esta tierra favorecida, ¿no? En esas circunstancias favorecidas. En el cielo nunca habrá ni muerte ni pecado. Así que la primera aplicación era aquí a Israel, era una profecía condicional que hablaba de cómo podría llegar a haber sido Israel si se mantenía fiel a Dios. Entonces, ya había indicios en la Biblia, ya Dios dejó indicios de que si ellos crecían espiritualmente en su relación con Dios, ellos obviamente iban a poder interpretar correctamente las leyes, como las interpretó Cristo, y de esa manera la sociedad sería una sociedad de avanzada, una sociedad mucho más saludable, como la describe justamente el capítulo 65 y 66 de Isaías.
¿Cuándo nos podemos equivocar en la aplicación de la ley? Cuando la ley se vuelve un fin en sí misma, es decir, cuando lo que importa es el cumplimiento frío de la letra y no vemos a la ley como un medio para salvar al pecador y mantener el orden social. Cuando nosotros perdemos de vista estos dos objetivos, obviamente entonces estamos haciendo un cumplimiento incorrecto, totalmente errado y hasta diría yo dañino de la ley. ¿Y cuándo hay que aplicar la ley? Esta es otra pregunta importante, importantísima. No siempre hay que aplicarla. Y digo esto porque Dios no aplicó la ley o la sentencia de la ley con David, como Dios tampoco la aplicó con la mujer adúltera y podríamos mencionar otros casos más. ¿Cuándo sí hay que aplicarla? Bueno, la ley hay que aplicarla, la sentencia de la ley, sí, hay que aplicarla, la disciplina de la ley hay que aplicarla cuando la persona no quiere abandonar el pecado, a pesar de haber tenido múltiples oportunidades o habérsele dado múltiples oportunidades. Si sigue rebelde, si está empedernido en seguir pecando, entonces sí hay que aplicar la sentencia de la ley o la disciplina de la ley. Por ejemplo, voy a citar unos pocos textos. Tito 3, 10 y 11 dice: al que cause divisiones, deséchalo después de una y otra amonestación, pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca y su propio juicio le condena. Fíjense, acá el pecado es la división, dividir la iglesia, ¿no? Qué pecado, ¿no? Interesante, para hablar mucho de esto. Dice que tenemos que desecharlo, aquí está la medida disciplinaria, después de una u otra amonestación, es decir, se le dieron oportunidades, pero no quiere saber nada, está empedernido, está ensañado, está en una postura rebelde, es un pecador empedernido, no quiere abandonar el pecado. Bueno, entonces hay que aplicar la ley de la disciplina. Otro texto, por ejemplo, 1 Corintios 5:5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción en la carne. Aquí se está hablando de una persona que estaba cometiendo un grave pecado de inmoralidad sexual. Por ejemplo, uno más, 1 Timoteo 1:20. Dice: entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Se dan cuenta? Cuando la persona tiene una actitud de rebeldía y no quiere abandonar el pecado, a pesar de que se le ha dado oportunidades, ese es el momento de aplicar disciplina. Pero la disciplina es redentora. La disciplina no es vengativa. La disciplina es para que la persona despierte de su estado pecaminoso que lo va a llevar a la perdición y de esa manera pueda entender el mal camino que está recorriendo y de esa manera pueda buscar a Dios para obtener de Dios el perdón y el arrepentimiento. Ese es el objetivo. Pero cuando nosotros hacemos del cumplimiento de la ley un fin en sí mismo, del cumplimiento de la letra fría de la ley un fin en sí mismo, como diciendo, es como que hubiera una tabla imaginaria. Yo sé que en la iglesia no existe esto, pero es como que a veces en la mente de algunos parece que existe. Una tabla imaginaria donde dice tal pecado, tal disciplina, tal pecado, tal disciplina, así. Y entonces es, la persona pecó, le corresponde tal disciplina. Y no hay un interés por la salvación de la persona. O sea, donde el objetivo es solamente el cumplimiento de la ley que corresponde a tal pecado y no hay un interés por la salvación de las personas. Bien, estamos equivocados y nos estamos asemejando de alguna manera a cómo se cumplió la ley en tiempo de Cristo. Obviamente Cristo vino a enseñarnos que esa es la manera incorrecta. En resumen, lo que yo quiero que quede claro ahora es lo siguiente. Si la ley que aplica la disciplina por el pecado genera en el pecador arrepentimiento, genera dolor por el pecado y deseo de buscar a Dios para cambiar, entonces no es necesario aplicar la disciplina. Por lo menos yo veo eso en el caso de Natán en el caso de Cristo, en cómo él aplicó la disciplina en sus días. Ahora, voy a dar el ejemplo de un caso extremo, para que lo podamos resolver, que de alguna manera espero que equilibre las opiniones, ¿sí? Yo me encontré con una persona una vez en algún año de estos, ¿no? Una vez en mi vida, me encontré con una persona que había cometido adulterio 6 veces. Un cristiano, digamos, desde su niñez. Conocía el pecado, obviamente, no lo hizo por ignorancia. Había cometido adulterio 6 veces y había sido disciplinado por la iglesia 6 veces.
Y en el momento que yo me lo encontré, él ya no era parte de la iglesia, porque como fruto de su última disciplina, él había dejado de ser miembro de la iglesia. Y él me dijo algo interesante. Me dijo, pastor, este pecado es para mí una verdadera debilidad. Y yo le puedo asegurar, con total sinceridad de corazón, que yo nunca cometí este pecado en un acto de rebeldía. Siempre fue por debilidad. Y sin embargo, aplicaron la disciplina sobre mí. Entonces, claro, yo mismo estoy contando un caso en donde parece contradecir lo que vengo diciendo. Yo vengo diciendo, basado en las Escrituras, que si el pecado no fue cometido por un rebelde empedernido, y si la medida disciplinaria genera arrepentimiento y genera deseo de buscar a Cristo para ser perdonado, no debería de ser disciplinado. Y este hombre parece de alguna manera encajar en ese modelo. Ahora, déjenme decirles también lo siguiente, que fue un poco lo que yo le dije a él conociendo su situación. Yo le dije, si la disciplina te va a ayudar a entender lo delicado de tu situación, porque esta es una situación muy delicada. Si la disciplina te va a ayudar a entender lo delicado de tu situación y te va a ayudar a tomar decisiones sabias que te permitan vencer el pecado y no volver a caer en el pecado, entonces la disciplina puede ser útil en tu vida. Y quiero con esto poner el equilibrio. Como criterio general, en la Biblia creo encontrar, y lo compartí con ustedes, que si la disciplina genera en la persona arrepentimiento, no debería ser disciplinada. Pero en algunos casos, solo la disciplina, aún en corazones sinceros, no entregados al pecado, solo la disciplina les va a ayudar a tomar la decisión de no volver a caer sistemáticamente en ciertos pecados. Porque la disciplina tiene el objetivo de redimir, de hacerle entender a la persona la situación delicada en que está y en que si sigue así no se va a salvar, se va a perder. Ojalá podamos tomar cada caso, cada vez que tengamos que aplicar las leyes de disciplina, podamos entender que cada caso es un mundo aparte, es un mundo nuevo, es un mundo diferente. Ninguna persona es igual a la otra. No podemos tener en nuestra mente una tabla imaginaria en donde a cada pecado le corresponde tal disciplina. No es así. Cada persona peca en circunstancias especiales, porque cada persona es única y porque cada persona fue tentada de manera única. Satanás tiene tentaciones especialmente diseñadas para cada uno de nosotros. No podemos generalizar a la hora de disciplinar. ¿Por qué este tema? ¿Y qué tiene que ver este tema con el título? Y el amor construye. Si nosotros tomamos las leyes, los consejos y los reglamentos de Dios y los aplicamos de tal manera que destruimos a la persona, que destruimos la confianza en Dios. Si la persona disciplinada se siente castigada en lugar de disciplinada, entonces estamos dando una imagen torcida de Dios, del amor de Dios. Si la persona se siente castigada, entonces esa persona va a entender o va a creer que Dios es un Dios que disfruta del castigo. Ya hemos desarrollado el tema del castigo y la ira de Dios, ¿verdad? En el tema 3 y el tema 4 de la serie Entendiendo a Dios. Y ahí vimos el significado correcto de esa frase, que no es como normalmente lo entendemos. La ley y los reglamentos que el Señor nos ha dejado, de alguna manera, reflejan su amor. Y al aplicarlos, nosotros tenemos que también tener ese mismo objetivo. Son redentores, son para salvar, son para construir, no para destruir, no para castigar, no para darle su merecido, porque se lo merece por haber hecho lo que hizo. Ojalá nosotros podamos entender esto, porque este es el espíritu correcto con el cual Cristo aplicó las leyes. Ojalá lo podamos entender, ojalá Dios nos pueda bendecir e iluminar para poder llevarlo a la práctica. Dios los bendiga mucho.